Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 12 de febrero de 2018. En lo que se tiene agendado para el día de hoy, fue publicado desembolsos crediticios en China. Se espera cifras fiscales en Estados Unidos y sobre todo más que esas cifras fiscales, lo que sería la presentación del presupuesto que tiene en mente la administración de Donald Trump. Como hablaremos más adelante, ya hay algo que se ha venido filtrando en diferentes medios. Con relación a América Latina, en Perú, publicación de balanza comercial, Brasil, estamos en feriado el día de hoy y mañana por temas de carnaval, Colombia estará publicándose el día de hoy a mediodía a través de declaraciones del gerente del Banco de la República, lo que se conoce como el informe trimestral de inflación de la entidad, donde veremos cuáles son los nuevos pronósticos que tiene para cierre de año. Entrando pues en materia, en China pues esa cifra de desembolsos crediticios que ustedes están viendo allá de 2.9 trillones de yuanes superó sustancialmente las expectativas de mercado en casi un 50%. Es, digamos, el mayor nivel de desembolsos para un solo mes en la historia de China. Sin embargo, recuerden que como siempre, las cifras de desembolsos del mes de enero están un poco alteradas, pues durante el mes de febrero, en esta ocasión, pues tenemos la celebración del nuevo año lunar y pues varias entidades financieras se anticipan a este periodo. Por otro lado, en Europa, el líder del equipo negociador del Brexit para la zona euro, Michael Barnier, advirtió a su contraparte, es decir, al Reino Unido, que el periodo de transición no estaba garantizado y esto en atención a que la zona euro le solicitó, o más bien le impondría al Reino Unido que mientras esté miembro de la zona euro, esto es incluyendo, mientras sea miembro de la Unión Europea, esto incluyendo el periodo de transición, tiene primero que ajustarse a todas las leyes vigentes, a todas las leyes nuevas y también a todos los requerimientos presupuestarios que haga el bloque europeo. Y además no tendría poder de voto en estas decisiones y esto pues es un punto álgido en este proceso de negociación, pues el Reino Unido, como ustedes bien saben, no quiere verse atado de manos con cualquier decisión que tomen sus hasta ahora mayores socios comerciales. Con relación al tema político en Alemania, la canciller Angela Merkel ha tenido que defender nuevamente esas concesiones que le otorgó al Partido Socialdemócrata para que haga parte de la coalición de gobierno y en esta defensa obviamente hablándole a sus copartidarios conservadores demócratas. Con relación a esto, una de las grandes críticas fue haber cedido el Ministerio de Finanzas, como veremos más adelante, esto es un punto álgido en las negociaciones, fue un punto álgido en las negociaciones de la coalición. El Partido Social Demócrata tendrá un periodo de votación hasta el 4 de marzo para definir si acepta pues todas estas concesiones para hacer parte del gobierno o de la coalición de gobierno con los conservadores. Y ya quien sería el próximo ministro de Finanzas, obviamente del Partido Social Demócrata, se está distanciando de la tradición austera del Partido Conservador que ha liderado pues esta cartera durante los últimos 8 años, afirmando que Alemania no debe dictar la manera en que los otros gobiernos europeos gestionan sus economías y obviamente una clara alusión a lo que a los requerimientos alemanes frente a la austeridad que debe preservar países como Grecia y otros de la periferia. Con relación a Estados Unidos, hoy tendremos conocimiento de la propuesta presupuestaria de la administración Trump, donde se espera o ya se ha filtrado que incrementará la inversión en infraestructura en cierta medida bajo la misma figura de vigencias futuras en Colombia, 200.000 o 200 billones de dólares serán destinados de estos del presupuesto de los Estados Unidos, con lo que espera un apalancamiento de hasta 1.5 trillones de dólares con la participación de gobiernos locales y de actores privados. También, pues, este plan presupuestario tendrá destinación o algunos rubros a lo que es temas de seguridad nacional y defensa y donde pues en teoría algunos ya han revelado que están los fondos para la construcción del muro. Igualmente reducirá importantes montos en programas de asistencia social como el Medicaid. Aquí la Casa Blanca espera que en los próximos 10 años el déficit sea de 3 trillones de dólares o de reducirlo a niveles de 3 trillones de dólares y pues seguramente va a tener la oposición del Partido Demócrata en el Congreso. Y entrando acá a lo que son los supuestos con los cuales se formó este presupuesto, nos llama la atención esas expectativas de crecimiento 2019 del 3.2%, 2021 del 3%, 2026 del 2.8%, cuando vemos nosotros las expectativas de la Reserva Federal más ancladas a niveles del 2.3% en los próximos años. Por lo tanto, aquí nos muestra
que por lo menos lo que es el equipo técnico del Banco Central en los Estados Unidos tiene serias dudas sobre estas proyecciones de crecimiento y por ende sobre sus implicaciones en temas de recaudo tributario y de déficit fiscal. Con respecto al costo que se le exigirá al endeudamiento de los Estados Unidos a términos de 10 años, el plan de la administración Trump espera que esas tasas de rendimiento exigido para este año estén en el 2.6%. Como veremos más adelante, ya estamos un poco por encima de eso. 3.1% para el 2019 y a partir de la próxima década de niveles del 3.7%, con lo cual pues en cierta medida por un lado debido a los altos niveles de crecimiento tienen mejores niveles de recaudo y por el otro lado el incremento muy moderado de las tasas de rentabilidad exigida en lo que es de 2018 y 2019 le daría espacio desde el punto de vista del gasto de financiamiento. En América, ¿quién sería el próximo canciller mexicano en caso de que se confirme lo que dicen las encuestas de intención de voto en México? Anunció que, por un lado, se debería dejar de negociar en estos meses el tema del Telecán y se debería dejar a la próxima administración encargarse de este tema. Y también afirmó que la caída de este acuerdo no sería el fin del mundo para México y que tiene pues una gran tarea de diversificación de exportaciones a otras zonas. Sin embargo, esto siempre es lo que se ha mencionado en temas de México cuando aún sigue dependiendo un 80% de sus ventas en el exterior hacia los Estados Unidos. En Perú, el director del equipo técnico del Banco Central afirmó que el crecimiento de 2017 estuvo por debajo de la proyección inicial. Espera que sea entre el 2.4 y 2.5%. Esto es muy normal en lo que sucede en el año 2017 en los diferentes países de América Latina. Para 2018 la proyección es del 4.2%, pero ya hay varios analistas que están teniendo dudas acerca de la fortaleza de esa recuperación económica esperada. Y por otro lado, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, no solamente tiene sus niveles de aceptación más bajos de la historia, comparables con los que obtuvo durante el mes de diciembre del 2017, sino que los partidos de oposición encabezados por la hija de Alberto Fujimori, eh, podrían durante el mes de febrero solicitar un nuevo proceso de remoción del cargo del presidente y en cierta medida esto es lo que está generando incertidumbre en los pronósticos de crecimiento de este país que vieron durante el cierre del 2017 una desaceleración no solamente de la inversión privada sino de la inversión pública. Entrando en materia, hoy como ustedes pueden ver los mercados accionarios con un tono positivo en términos generales, hay un rebote ya desde el cierre de la pasada semana. Aunque, pues como hemos resaltado, los niveles de volatilidad siguen muy altos, nosotros recomendaríamos reingreso en una vez esos niveles de volatilidad estén asociados a un proceso un poco más normal en términos históricos. Por otro lado, el regulador chino, y en atención a que entre el 15 de febrero y el 21 de febrero se tendrá la celebración del Año Nuevo Lunar y ese mercado estará cerrado, le solicitó, entre comillas, a los grandes inversionistas de compañías listadas en bolsa incrementar sus tenencias de acciones y por otro lado a los diferentes fondos que gestionan recursos en el mercado accionario a limitar las ventas durante estas jornadas. Por otro lado, la presidenta del Fondo Monetario Internacional no se mostró especialmente preocupada por la dinámica de las últimas jornadas de los mercados en el mundo, teniendo en cuenta que, según ella, el crecimiento económico se mantendrá robusto de acuerdo pues a la información que tiene actualmente el Fondo Monetario Internacional. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Como lo venía mencionando Daniel, los principales índices recuperaron algo del terreno perdido, cerraron con ganancias de más del 1%, luego en las semanas con mayor volatilidad en varios años. El Standard Poor's retrocedió un 5,2% durante la semana y fue la mayor caída semanal desde enero del 2016. Los futuros del índice, como vemos, después de que fue anunciada esta primera señal de agotamiento, después de dos sucesivas de la caída y después de una recuperación leve, vemos entonces una recuperación también hacia niveles de los 2.650 puntos. El oscilador, sin embargo, pues permanece en el terreno negativo, pues digamos que el resultado de esta caída tan fuerte y la corrección que tuvieron las acciones durante la semana anterior. El índice VIX, vamos a ver que retrocedió a niveles por encima de los 30 puntos y se mantiene sobre los 25 puntos, alivianando un poco ese nerviosismo que se sentía dentro del mercado. Aquí en este análisis lo que vemos es que ya se ubica sobre los 26 puntos con una corrección en el Standard Poor's, en los futuros, perdón, de casi el 12%.
para, digamos que para el mercado accionario por el momento, y como lo mencionaba Daniel, pues lo recomendable es esperar a que termine esta corrección, se aplaque un poco la volatilidad y sería entonces el momento de reingreso para el mercado accionario. Continúa la temporada de resultados, ya 342 empresas han reportado resultados con una sorpresa del 80,7%. Esto es 80 de las acciones de las empresas que han reportado resultados han resultado ser positivos frente a las estimaciones de los analistas, y durante la semana se esperan resultados de Overstock, Pepsi, Under Armour, Equinix y Coca-Cola el día viernes. En el mercado de divisas, el dólar está perdiendo contra casi todas las monedas. Bueno, está ganando, digamos que hay un terreno mixto, donde vemos que el dólar australiano lleva una valorización del 0,27% y el yen japonés continúa un poco su senda positiva con un avance del 0,11%, a pesar de que ese nerviosismo pues está aplacando poco a poco. En los mercados emergentes vemos que casi todas las monedas están ganando. El peso colombiano, de hecho, es el que lidera los avances con una valorización del 0,95, seguido por el peso chileno. Con relación al mercado petrolero, hay un escalamiento nuevo de tensiones entre Israel e Irán por temas de unos drones que entraron en el espacio aéreo de Israel, en teoría tripulados o controlados por fuerzas iraníes que están basadas en unas bases de Siria. Debido a esto hubo unos ataques preventivos, entre comillas, de los israelíes derribando ese dron, al mismo tiempo atacando las bases de donde estaban siendo en teoría controlado ese dron. Hubo una respuesta por parte de las fuerzas sirias, entre comillas, más bien de las fuerzas iraníes, derribando un avión israelí, el cual cayó en territorio de este país. Esto continúa generando algo de tensión adicional en esta zona y en conjunto con algún rebote que se estaba viendo ya o estabilización de corto plazo en los mercados ha ayudado para que el WTI se mantenga a niveles de los $60 el barril y del Brent cerca a los 64. De todas maneras, recuerden que el viernes pasado se conoció un incremento en las perforaciones o lo que se conoce como plataformas activas a 791, cerca de los máximos que hemos registrado en la historia reciente, muy reciente de los últimos meses. Por lo tanto, esto simplemente, el tema de perforaciones confirma que esa señal que tuvimos de precios desde cierre del 2017 y durante esta primera parte del año, simplemente lo que hizo fue incrementar la actividad del sector petrolero y por lo tanto en los próximos meses veremos cómo la producción estadounidense aumentó y probablemente superó esas proyecciones que tenían los analistas. Desde la parte técnica, y como lo venía diciendo Daniel, después de atacar este nivel de los $59 el barril, veíamos un rebote al alza y ya vemos una recuperación de más del 2% en el precio del petróleo. Nos ubicamos cerca del nivel de los $60 y por el momento que la tendencia negativa se mantiene, podríamos entonces ver cierta recuperación cercana a este nivel, que sería el que tendremos que monitorear, que son los $62 por barril. En mercados de renta fija, los inversionistas se estarán enfocando sobre todo en las publicaciones del día miércoles de inflación en los Estados Unidos y del día viernes de la encuesta de confianza o de sentimiento del consumidor que realiza la Universidad de Michigan, especialmente lo que tiene que ver con su componente inflacionario. Mientras tanto, como ustedes pueden ver, las tasas de negociación de los tesoros están alcanzando nuevamente un máximo del 2,87, un momento en que estamos viendo esta madrugada alcanzó niveles del 2,88, alistándose obviamente a esos pronósticos o a esas publicaciones de inflación de la semana. Sin embargo, para que lo tengan de referencia, lo que están pensando los analistas es que esa inflación se puede moderar nuevamente. Por lo tanto, para algunos sería el momento del pico máximo de tasas de tesoros durante estas últimas semanas. Veremos si se confirma o no. Durante la jornada, como ustedes pueden ver, hay unas pérdidas en su mayoría generalizadas de los mercados líderes de renta fija, lo que es Estados Unidos, Canadá en América, lo que es el Reino Unido, Francia, Alemania en Europa y unas valorizaciones de lo que se considera periferia en la parte europea. Frente a otros anuncios, es interesante ver las declaraciones del presidente del Banco Central de Italia, que es el mismo representante italiano del Banco Central Europeo, afirmando que la entidad entra en dificultades para que las expectativas de inflación
tiendan hacia ese objetivo de largo plazo de casi 2%. Por ello, se ha mostrado inclinado a preservar la postura monetaria actual. Al mismo tiempo criticó que esos niveles de volatilidad del mercado cambiario que hemos visto durante las últimas semanas, euro-dólar, dificultaría en cierta medida alcanzar los objetivos inflacionarios de manera estable. Y en temas cambiarios, nuevamente el representante austriaco, Eduard Novotny, en el Banco Central Europeo, atacó lo que considera una política intencionada de los Estados Unidos de influir en los mercados cambiarios con sus declaraciones de funcionarios, induciendo un debilitamiento del dólar y que va a llevar esta crítica a la próxima reunión del G20 que se va a realizar en Argentina en marzo 2018. Y para cerrar, en Japón eh, ocurriría algo que no es normal. Se estaría postulando al actual presidente del Banco Central de Japón, Haruhiko Kuroda, para un nuevo mandato de 5 años y esto pues no es normal en este país donde pues los presidentes de los bancos centrales simplemente duran un periodo de 5 años y luego son sustituidos. Recuerden que Kuroda es el miembro del Banco Central de Japón que ha implementado esa nueva política monetaria ultra expansiva, no solamente con objetivos de corto, sino también de tasas de largo plazo. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Recuerden en resumen, mercados accionarios recuperándose, mercados de commodities recuperándose, fortalecimiento de monedas emergentes frente al dólar y algo de incremento en tasas de interés de los mercados de renta fija de referencia en el mundo por lo que sería ya la publicación de cifras de inflación durante esta semana. Eso es todo por ahora y damos inicio al reporte Colombia, donde destacamos unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que hablaba sobre el tema del petróleo y de Ecopetrol, afirmando por un lado que se debe hacer una reforma en términos de leyes en Colombia para que los funcionarios de la compañía petrolera puedan en cierta medida aprovechar los beneficios de las coberturas petroleras, pues en este momento cualquier decisión que tomen sería penalizada en caso de que generen pérdidas para las compañías. En este caso estamos hablando del tema de Ecopetrol. Y bajo el entender del ministro de Hacienda se debe aprovechar en este momento, teniendo en cuenta que los precios del petróleo están por encima de esos objetivos o de esos niveles de equilibrio de largo plazo para tratar de implementar este tipo de coberturas cambiarias. Y por el otro lado, desde el lado positivo, destacó que esperaba una sorpresa positiva del mercado cuando se anuncien los resultados de Ecopetrol del último trimestre del 2017, generando unos mayores dividendos y para los accionistas y unos mayores ingresos para el gobierno. Con relación a otros temas que venimos haciéndole seguimiento, recuerden que en la última reunión del Banco de la República, el ministro de Hacienda anunció que había unos signos generalizados de recuperación económica, citando pues el reporte o la actualización de pronósticos del Fondo Monetario Internacional al alza. Pues bien, esta semana tenemos la publicación de cifras de ventas de comercio y de producción industrial correspondientes al mes de diciembre, donde pues básicamente vemos que esa recuperación, por lo menos para lo que fue el año 2017, no la está viendo el mercado, contracción de comercio o ventas de comercio del 1,5% y de la producción del 1,7%. Hay que esperar las cifras de enero, como mostrábamos la semana pasada, esa firma especializada en temas de consumo, conocida como Radar, estaba estimando un crecimiento real de más del 7% para lo que fue el consumo de hogares en el mes de enero. Pasando ya con las noticias corporativas, iniciamos la semana con la variación del índice Colcap. Vamos a ver cómo fue una de las peores semanas para las acciones, con una caída de más del 4% para el índice Colcap dentro de la semana terminada el 9 de febrero. Vemos que la mayoría de las acciones, por no decir todas, permanecieron en terreno negativo. Sobresale lo que fue la caída de Cementos Argos preferencial de un 8,30% y de Ecopetrol con un retroceso del 8,26%, acción que analizaremos posteriormente. Y Cementos Argos Ordinaria también con una caída del 8,22%. Las únicas dos acciones que se salvan y que se mantuvieron dentro del terreno positivo, pero igual con valorizaciones bastante leves, por lo cual se permanecieron relativamente estables, fueron con Concreto y Canacol con avances cercanos al 1%. Ya en las noticias, bueno, en el calendario de renta variable, les recuerdo que el día de hoy tendremos los resultados de Cementos Argos a cierre de mercado y mañana la teleconferencia a las 8 de la mañana. También el día de mañana tendremos el anuncio del rebalanceo del índice MSCI
y durante la próxima semana ya será la semana con mayor cantidad de entrega de resultados, donde serán los resultados de Bancolombia, Grupo Éxito, Grupo Argos y Grupo Nutresa. Pasando con el análisis del índice Colcap, puntualmente vamos a ver cómo pues se mantuvo sobre los 1.500 puntos. Vemos ya una caída de más del 5% desde que fue anunciado el cambio de tendencia a la baja. La corrección generalizada en todas las acciones pues nos lleva a pensar que se puede alcanzar lo que sería el nivel de los 1.480 puntos si continúa con esta caída durante la jornada de hoy, y vemos que el oscilador también ya se encuentra en terreno negativo, pero pues no tiene la fuerza suficiente para considerar, digamos, que una caída mayor durante la jornada de hoy. Les recuerdo, los niveles a considerar estarían los 1.480 y los 1.500 puntos para el índice Colca. En las noticias corporativas, Ecopetrol, y la primera de ellas pues tiene que ver con esto, la compañía denunció nuevos ataques a los campos Castilla, Chichimene y CP09 durante el fin de semana, lo que causó que se apagaran los pozos y suspendieran las operaciones de las estaciones en dichos municipios. Este cierre parcial frena la producción de 192.000 barriles de crudo, representando el 22% de la producción total del país. Con esto, pues en base al dato reciente del Ministerio de Minas y Energía, que calculó pues una producción nacional de 854.000 barriles de petróleo diario en el 2017. La recuperación que vemos de la acción durante el viernes, que fue de más del 4,5%, puede llegar a estar relacionada con los recientes pronunciamientos del ministro de Hacienda que ya mencionaba Daniel, y en referencia a muy buenos resultados para el cuarto trimestre del 2017, por lo cual por el momento, pues nosotros nos mantenemos con nuestra recomendación de subponderar, pero el día de hoy será clave seguir monitoreando lo que sería este nivel de los 2.450 pesos. En otras noticias corporativas ya relacionadas con Grupo de Energía de Bogotá, la compañía inauguró dos proyectos de transmisión en el Río Córdoba. El primero de ellos, Río Córdoba, Sistema de Transmisión Nacional, y el Sistema de Transmisión Regional. Los proyectos habían sido adjudicados por la UPMED en lo que comprende el Plan 5 Caribe, y el proyecto Río Córdoba incrementará la capacidad instalada del Magdalena, Cesar y La Guajira del 20 al 25%. Estos son los dos primeros proyectos que entran en operación en la costa Caribe, y próximamente entrarán en operación Cartagena, La Loma y La Loma de sistema de transmisión regional. Frente a la acción, pues nos mantenemos muy estables dentro de este nivel de los 2.020 pesos, mientras que pasa la primera etapa de enajenación por parte del distrito, que les recuerdo tiene un precio base en los 2.018 pesos. Pasando con el análisis de la acción de Celsia, vamos a ver cómo esta tuvo un avance de más del 1% durante la jornada del viernes. Se ubica y se mantiene dentro de la tendencia positiva, se mantiene sobre lo que sería el nivel de los 4.700 pesos. Y pues les recuerdo que el consenso de analistas espera y estima un precio objetivo para esta acción sobre los 5.000 pesos. Y finalmente, ya lo relacionado con la acción de Corfi colombiana, la misma tuvo una caída cercana al 1,7% durante el viernes. Vemos que desde que fue atacado con éxito el nivel de los 27.000 pesos a la baja y coincidió con el cambio de tendencia por el indicador, ha tenido sucesivas explosiones de volatilidad, ya se está acercando a este mínimo, que el mínimo reciente de los 25.000 pesos que se dio durante la caída a principios del 2017, y si se llega a atacar este nivel de los 25.000, llegaríamos a pensar que alcance los 24.000 pesos, que es un nivel que no hemos visto para esta acción desde el 2012. Y pasando con lo relacionado con el peso colombiano, durante el viernes vimos una jornada al alza, donde atacó lo que fue el nivel de los 2.900 pesos y cerraba cercano a los 2.950. Vemos una apertura ligeramente a la baja sobre el nivel de los 2.920 pesos. El nivel a monitorear para el mercado intradiario está sobre los 2.924. Y les recuerdo que se mantiene esta tendencia positiva con un precio objetivo sobre los 2.950, a pesar de que la tendencia estructural y de largo plazo continúa siendo a la baja.
Y finalmente lo relacionado con los tres del 2024, vemos que cerraron en el 6.16 el día viernes y llevamos una apertura a la baja sobre el 6.15. Se mantiene esta tendencia positiva en términos de tasa, donde nuestra tasa objetivo está en el 6.20, pero se mantiene por encima de las tres bandas, que les recuerdo serían los niveles a monitorear sobre el 6.12, 6.08 y el 6.04. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días a las 8 de la mañana por las redes sociales. Feliz semana para todos.